Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, capítulo número 3 de su certificación CCNP Encore Exam. Vamos a ver un poquito de configuraciones avanzadas de Spanning Tree. Comencemos. Ya el capítulo anterior revisamos los conceptos generales de Spanning Tree, la idea de que usted pudiera hacer alguna práctica que estuviese de forma complementaria. Si usted forma parte de nuestros grupos de la comunidad CACCNA, bien sea las clases en vivo, hay laboratorios de Packet Tracer ya diseñados. Y también si usted forma parte de Patreon, la comunidad que apoya nuestros videos en Internet, también tiene acceso a los archivos fuente tanto de la presentación como de la práctica. Entonces, ¿qué nos sugiere esta configuración particular de Spanning Tree? Bueno, por ejemplo, el tema de dónde ubicamos el root bridge. La primera sugerencia es que en teoría nuestro puente raíz debería estar ubicado en el punto de la red donde estén los gateways de la misma red de capa 3, ¿sí? Esa es una sugerencia. Otra sugerencia es que siempre exista un backup root bridge para que en caso de que el principal no funcione por alguna razón, este secundario tenga más o menos las mismas características que el primer switch. En este caso, mi sugerencia es que también esté dentro de o cerca de los gateways o que el mismo root bridge sea el gateway de la red. Sí, estamos entendiendo que esto es capa 2 en este momento. Pero bueno, si el tráfico capa 2 llega hasta el root bridge, pero además el root bridge tiene el gateway de la VLAN, bueno, perfecto. Recuerden que la elección del root bridge se hace en función de la prioridad, menor prioridad gana, ¿sí? Si las prioridades son iguales, gana la menor MAC. Pero generalmente es un valor que configuramos manualmente, ¿sí? Como para asegurarnos quién es el root bridge de cada red. Vean que aquí, si nosotros quisiéramos hacer que otro switch sea secundario para una VLAN en particular, bastaría con agregar el comando spanning tree VLAN, la VLAN específica, root secondary, ¿sí? ¿Cómo cambiamos los puertos bloqueados y este tipo de configuraciones? Bueno, recuérdense que en principio lo primero que los puertos que se calculan son los puertos root, basados en el costo, ¿sí? Menor costo hasta alcanzar al root es el puerto que se escoge como root. Si nosotros quisiéramos cambiar el puerto que se escoge para un camino específico, bastaría con ingresar al puerto y escribir el comando spanning tree cost y cambiamos el valor, ¿sí? Ven aquí, por ejemplo, aquí se cambió el costo del puerto Gigabit 101, se cambió a 1. Y vean aquí, por ejemplo, cómo esto cambió, ¿sí? Ahora el costo es diferente. Entonces este switch va a escoger ese, vean que el resultado es que se escogió ese puerto como root, ¿sí? Y esto a su vez cambia aguas abajo el resto de las topologías, ¿no? El resto de los caminos que los otros switches, si estuvieran conectados a este, es cómo escogen el camino. Otra cosa que pudiéramos cambiar es la prioridad de un puerto. Esto es súper útil porque la prioridad tiene mucha importancia cuando tenemos múltiples puertos conectados a un mismo switch, ¿sí? Entonces, uno de los puertos se tiene que bloquear. ¿Cuál? Bueno, en función de la prioridad se escoge. A menor prioridad, el puerto tiene de alguna manera prevalencia para no bloquearse y el que tiene mayor prioridad generalmente es el que se bloquea. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a simular de esta manera. Vamos a suponer que esta cajita que está aquí es un switch y vamos a suponer que esta cajita que está acá es el otro switch, ¿sí? Casualmente ahí vemos las prioridades. Y vamos a suponer solo por un momentito que la prioridad es la por defecto, 128, ¿sí? La prioridad por defecto 128 generalmente está acompañada del número de puertos. Como pueden ver aquí, por ejemplo, el puerto Gigabit 02 tiene 128.2, Gigabit 105 tiene la 128.5, así que si este es el Gigabit 06, tendrá la prioridad 128.6. Es decir, que a mayor número de puertos, por defecto, tiene mayor prioridad. Entonces, si nosotros conectásemos esto así como está por default, esto vendría así, más o menos. El puerto Gigabit 4 está conectado al puerto Gigabit 5 y el puerto Gigabit 5 del lado izquierdo está conectado al puerto Gigabit 6 del lado derecho. Entonces, por defecto, vean cómo este señor colocó como puerto root el puerto Gigabit 4. ¿Por qué? Porque comparada la prioridad que tiene el switch del lado derecho es 128.5
está compitiendo con 128.6. La prioridad 128.5 es menor, entonces gana este enlace. Este enlace está habilitado y aquí se habilita este y también en consecuencia el de abajo se bloquea, ¿no? Porque tiene una mayor prioridad. ¿Sí? Una prioridad comparada con el switch del lado derecho, no comparada con el switch del lado izquierdo. Porque para eso tendríamos que ver esto, quién de los dos switches tiene una menor prioridad o mayor prioridad. Aquí estamos suponiendo que este switch del lado derecho tiene una menor prioridad, un menor reach ID para comparado con este. Ahora, ¿qué ocurre cuando cambiamos las prioridades? ¿Sí? Lo que ocurre es el caso que nos muestra la lámina. Volvemos a hacer el ejercicio. Esta cajita que está aquí es este switch. Y esta cajita es esta. Pero vean que ahora aquí se ha cambiado la prioridad del switch de arriba. ¿Sí? Entonces, si cambiamos y repetimos el ejercicio, puerto 5 está conectado con el puerto 4, como estaba antes. Y puerto 6 está conectado con el puerto 5 de abajo. ¿Sí? Pero como cambiamos la prioridad, ahora respecto del switch 4, este tiene una menor prioridad. Ven que ahora cambió, ahora este es el que tiene menos prioridad. ¿Cuál puerto se habilita abajo? El de abajo, el que está conectado al de menor prioridad. ¿Sí? Y se bloquea el de arriba. Que comparado con este, vean que este arriba tiene una mayor prioridad. 128.5 es mayor que 64.6. Por eso este se bloquea. Bueno, no se bloquea, este se bloquea. Vean que aquí este puerto realmente está designado a forwarding, está habilitado. ¿Sí? Pero se está bloqueando el de abajo. ¿Sí? Porque así funciona Spanning Tree. Este switch le está informando esta prioridad al de abajo por este puerto. El switch también está informando la otra prioridad al switch por el otro puerto. El switch que está recibiendo esta información se da cuenta de ella, va. Por este puerto tengo una prioridad del switch de arriba y por este puerto tengo una prioridad más alta. Bloqueo el que tenga la mayor prioridad, ¿sí? Que estoy recibiendo del switch de arriba. Es muy importante, no es en la suya propia. Porque si comparamos esto, por un momentito, vemos que acá en el switch de abajo, vean que esta prioridad es mayor que esta prioridad. Y uno puede decir, epa, ya va. Si aplicáramos el concepto de forma equivocada, yo podría decir, bueno, ya va, como esta prioridad es más alta, debería bloquear este puerto. Pero no, depende de la que recibe el switch. Entonces le está recibiendo una prioridad menor, como la recibe por aquí, comparada con la otra que está recibiendo por el otro cable. Esta es mayor, por tal motivo ese puerto es el que se está bloqueando. ¿Sí? Véalo con detenimiento si por alguna razón no lo comprendió muy bien. Mecanismos de protección. Bueno, generalmente algunos problemas de Spanning Tree se pueden dar si por alguna razón estuviera deshabilitado Spanning Tree. ¿Sí? Otros mecanismos puede ser el root guard, ¿sí? Básicamente lo que aseguramos con este mecanismo es que un puerto que no queremos se convierta en el puerto root, ¿sí? Entonces vean que aquí nos dice, bueno, ¿dónde se pone el puerto, dónde se pone este mecanismo de root guard? Lo ubicamos en los puertos hacia los switches que deberían convertirse en root. Cualquiera de los otros, o que nunca se deberían convertir en root, mejor dicho. O sea, si yo tengo esta situación, para que la planteemos rápidamente. Tengo dos switches, ¿sí? Y un par de enlaces. Entonces yo no quiero que este puerto se convierta en el puerto root, por las razones que fuera. Entonces en ese puerto colocaría el comando spanning tree guard root. Y así habilito que por ahí no se convierta más en el root ese puerto. Otro mecanismo es el spanning tree portfast, ya habíamos hablado de eso en el video anterior. La idea es que podamos asegurarnos que un puerto inmediatamente pase al estado de forwarding, ¿sí? Aquí tenemos algunas variables. Spanning tree portfast, spanning tree portfast default. Esto pone en el modo portfast todos los puertos que estén en modo de acceso. O podemos también poner el spanning tree portfast trunk, ¿sí? Esto se utiliza en los puertos troncales, ¿sí? Y ven que aquí dice, hey, esto se debe utilizar solo en los puertos que estén conectados a un simple host, ¿sí?
Entonces hay que estar pendiente con esto de los puertos troncales o el modo troncal, que a veces nos hace falta que estemos conectados de forma troncal a un host, por las razones que fuere. Entonces, si eso es así, a un host, entonces podemos usar este comando. Aquí tenemos todas las variantes. Si recuerden que si lo conectamos a un puerto que está en el modo Portfast, Spanning Tree lo ve de esta manera. P2P Edge. ¿Sí? Otro es el famoso BPDU Guard, que el BPDU Guard lo que hace es habilitar en un puerto este mecanismo para evitar que por allí se conecte otro switch, por ejemplo, o cualquier cosa que genere un BPDU. Por ejemplo, yo tengo un switch, tengo un enlace y por ese enlace voy a habilitar el BPDU Guard. ¿Cuál es la idea? Que si por alguna razón yo conectase por allí un switch, ese switch que va a hacer cuando se conecte va a mandar un BPDU, que es la unidad básica de información de los switches. Si eso ocurre, entonces el puerto se va a bloquear, porque por ahí no quiero conectar un switch. Generalmente, ¿dónde habilitamos esto? En los puertos que se conectan a host. Y así, por ejemplo, si algún usuario malicioso reemplaza su computadora, quita su computadora y coloca el cable de su computadora de red a un switch, en teoría no debería pasar nada porque tendríamos este mecanismo habilitado. La idea es que el puerto caiga en este modo que se llama Air Disable. Si hacemos el comando Show Interface Status, lo veríamos así, Air Disable. Igual si vemos los logs del equipo, nos diría que el Air Disable ocurrió por un error de BPDU Guard, detectado en el puerto X, en este caso este. Para recuperarnos de ese puerto o de ese estado de forma automática, si no quisiéramos ir al puerto y hacer shutdown o shutdown, podríamos decir esto, ¿no? Air Disable Recovery cause, perdón, la causa y luego el tiempo en el que se va a verificar. Y así de alguna manera lo haría de forma dinámica, ¿sí? Claro, él lo hace de forma dinámica, pero si la situación permanece, si el puerto, supóngase que usted le dio 300 segundos, para que después de 300 segundos se vuelva a verificar el puerto, ¿sí? Pero si sigue conectado el switch y vuelve a mandar un MPDU, bueno, se va a volver a bloquear, ¿sí? La idea es que si esa situación se regulariza, es decir, ya no se conecta un switch sino un computador nuevamente, debería volver al estado normal. ¿Cómo verificamos esto con el comando show air disable recovery? Nos va a decir qué causas están habilitadas o no habilitadas en el equipo para verificar su estatus, ¿sí? Aquí lo mejor, obviamente, es hacer una práctica y que usted mismo lo vea. El PDU filter, ¿sí? Este es al contrario. Esto evita que por un puerto salga un BPDU, ¿sí? En vez de que entren, evita que salgan. Entonces podemos hacerlo de forma global. Le podemos decir spanning tree, porfas, BPDU filter default. Entonces básicamente ahí estamos bloqueando esto por todos los puertos donde no tenga conectados switches, ¿sí? O podemos hacerlo en cada interfaz específicamente con el comando spanning tree BPDU filter enable, ¿sí? La idea, recuerden, es no mandar BPDUs. Show spanning tree interface, nos va a decir todas estas características y el nombre de una interfaz. Otro feature interesante es cuando, por ejemplo, tenemos las fallas unidireccionales, que vamos a evitar con un mecanismo que se llama Unidirectional Link Detection, ¿sí? Además de esto tenemos el Spanning Tree Loop Guard, o también tenemos el Show Spanning Tree Inconsistent Port, para determinar cuando hay un loop de otra naturaleza, que generalmente son problemas físicos, ¿sí? Por ejemplo, suele suceder con las fibras, que generalmente tienen dos hilos de transmisión, o uno de transmisión y uno de recepción, y alguno de esos hilos se rompe, el link se mantiene en estado up, pero no puede completarse en los procesos correctos de transmisión y recepción de datos. Entonces, para evitar eso, tenemos un mecanismo como este, el UDLD, Unidirectional Link Detection.
Pregunta de examen, los modos de UDLD, que está el modo normal, ¿sí? O el modo agresivo. Entonces, básicamente el modo agresivo, que es el que generalmente yo he visto configurado, eh, la idea es que si estamos en el modo agresivo, el puerto cae en el estado de Air Disable cuando ocurre una serie de frames o de tramas que están incorrectas, ¿sí? O que no se completa el acuse de recibo, porque el UDLD es un mecanismo que manda un mensajito al otro switch y en teoría tiene que recibirlo, ¿no? Y en esa ida y vuelta se da cuenta que el otro vínculo está activo, ¿sí? Llamémoslo así. En el momento que ese envío de mensajes no ocurre, en este caso, aquí nos dice, hey, se manda un frame sin respuesta, entonces el switch manda 8 más, 8 mensajitos más, en intervalos de un segundo. Si no hay respuesta, entonces el puerto cae en Air Disable, porque se considera que él se rompió un vínculo, ¿sí? Voy a tratar de diagramarlo rápidamente. Tenemos que estos son dos switches que utilizan un cable de transmisión, uno TX, entonces en consecuencia el otro es de recepción, un RX, ¿verdad? Aquí, vamos a quitar. Ahí está. Tenemos transmisión y recepción. Entonces, ¿pero qué pasa si uno de esos dos vínculos se rompe? Por ejemplo, este. Entonces, si tenemos el UDLD activo, ¿qué va a hacer el router? El router va a mandar por el hilito este, va a mandar el tráfico, ¿no? Va a mandar Pero los mensajes nunca van a llegar porque el hilo de recepción está roto. Entonces, si lo tenemos en el modo agresivo, entonces, ¿qué hace el router? O el switch en este caso. Va a colocar el puerto en Air Disable, que es, bueno, va a estar en estado shutdown hasta que usted tenga que recuperar el puerto administrativamente. O en el caso que lo coloque en normal, vean que normal es un problema porque normal es que el puerto se considera un determinado, pero se mantiene activo. Si se mantiene activo, puede ser eh, usado para enviar tramas. Y uno dirá, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Porque si yo tengo mi topología, supóngase que tengo aquí un computador conectado aquí. Casualidad de la vida, ese puerto de transmisión es el que se ha seleccionado como root. Bueno, las tramas del equipo van. Supóngase que, bueno, llegan a su destino. Sí, de computador. Pero bueno, ¿qué pasa con las respuestas de ese computador? Cuando las respuestas de este computador regresen, se va a encontrar con que este camino está bloqueado. Entonces, el puerto sigue activo, los equipos siguen creyendo que la red está activa, pero no están recibiendo los datos. Y es cuando se incendia el departamento y usted lo llama. Otras variables del UDLD, bueno, tenemos cómo se activa, cómo se coloca en un puerto, pues también podemos colocar el UDLD recovery, podemos ver los vecinos que tenemos conectados, porque esto tiene que funcionar de forma bidireccional, es decir, que el otro switch también debe tener configurado en el mismo puerto el mecanismo de UDLD para poder mandar y recibir los hellos. Key topics, bueno, tenemos que saber cómo cambiamos el root bridge, cómo vemos los mecanismos de los costos de los puertos de spanning tree, las prioridades, cuáles son estos mecanismos particulares de rootguard, de portfast, de BPDuGuard o BPDU filter, ¿sí? Entonces, con un rápido repaso podemos darnos cuenta de los capítulos o de los temas que están incluidos en este capítulo número 3 de su certificación CCNP. Por ahora, eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, es muy importante no tomar esto como una referencia única. Hay que repasar la guía, los demás temarios, hacer prácticas y que usted mismo pueda incrementar sus conocimientos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.